Hola, voy a hablarles acerca de un aspecto muy básico del español, que es la conjugación de verbos. En este caso vamos a trabajar con verbos regulares en el presente simple del modo indicativo, ¿sí? No vamos a hablar del modo subjuntivo, no vamos a hablar del modo imperativo, vamos a hablar del modo indicativo, que es el modo que más se trabaja, por ejemplo, en cursos principiantes o iniciales, básicos, como por ejemplo Español 101. Entonces tenemos que en español hay verbos terminados en ar, en er y en ir, ¿sí? Terminados significa ending, ¿sí? Ending. Y terminación también significa ending. Entonces, como un ejemplo, de verbos terminados en ar, vamos a utilizar el verbo hablar. Un ejemplo de un verbo terminado en er, el verbo comer, y un ejemplo de un verbo terminado en ir es el verbo vivir. Ok, vamos a ver cómo funciona la conjugación de estos verbos. En esta tabla tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y en la primera columna tenemos los pronombres personales. Yo, tú, usted, él, ella, que son los singulares, una persona. Y aquí tenemos los plurales, que son nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Recordemos que el pronombre vosotros es especial porque solo se utiliza en España. Y es el equivalente en inglés del you all, you guys, que es una forma informal de referirse a un grupo de personas. También es importante saber que los pronombres usted, él y ella comparten una sola terminación, ¿sí? One single ending. Igual que ustedes, ellos, ellas también comparten they share one single ending. Ok, entonces ya tenemos el ejemplo de un verbo en ar, que es hablar, el ejemplo de un verbo en er, que es comer, y el ejemplo de un verbo terminado en ir, que es vivir. Te vamos a ver cómo se conjugan cada uno de estos verbos dependiendo del pronombre personal, o sea, la persona. Ok, entonces, lo que hacemos inicialmente, vamos acá arriba, es tomar el verbo, por ejemplo, el verbo hablar, y vamos a eliminar la terminación, ¿sí? Vamos a eliminar la terminación. Entonces nos queda una base, ¿sí? Que significa como stem, ¿sí? Igual con el verbo en er, que tenemos comer. Entonces eliminamos la terminación y nos queda come. Finalmente tenemos el verbo vivir y vamos a eliminar la terminación. Listo. Entonces, digamos que aquí para yo, entonces yo tendría para el verbo hablar habl, ¿cierto? Y vamos a copiarlo. Habl, habl. Copiamos la primera parte, la raíz. Igual acá con el verbo comer, entonces tenemos esto. Bien. Igual con el verbo, los verbos en ir, el verbo vivir, entonces tengo este viv, copio, pego. Listo. Entonces vamos a empezar con los verbos en ar. El ejemplo es hablar. Entonces, para yo es yo hablo. Para tú es tú hablas. Para usted, él o ella es habla, igual habla. Para nosotros es hablamos. Para vosotros es habláis. Y para ustedes, ellos, ellas es hablan, ¿sí? Entonces voy a poner en negrilla aquí las terminaciones. Ahí está. Entonces podemos decir que las terminaciones para los verbos regulares terminados en ar son o, as, a, amos, ais, an. Muy bien.
Vamos con los verbos en er. Nuestro ejemplo es comer. Entonces yo como, tú comes, usted, él o ella come, nosotros comemos, vosotros coméis y ustedes, ellas comen. ¿Ok? Entonces las terminaciones son en, eis, hemos, es y o. ¿Ok? Finalmente, nuestro ejemplo de un verbo terminado en ir es vivir. Entonces yo vivo, tú vives, usted o ella vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ustedes, ellos o ellas viven. Entonces nuestras terminaciones son en, is, imos, es y o aquí. Entonces, o es imos, is, en para los verbos en ir, o es hemos, eis, en para los verbos terminados en er, como comer, y o, as, a, amos, ais, an para los verbos regulares terminados en ar, como el verbo hablar. Entonces, si comparamos, lo que vemos es que para yo, todos los verbos terminan en o. Hablo, como, vivo. ¿Ok? Para tú, vemos que para hablar, para verbos en ar es hablas, has, pero para er, verbos en er y verbos en ir es, la misma terminación. ¿Sí? No hay diferencia. Igual pasa con usted, él o ella. Aquí es habla, usted habla, él habla o ella habla. Y para los verbos en er, como comer es y para los verbos en ir, como vivir es también. ¿Sí? Entonces tenemos que tú, es, usted, él o ella, igual, no hay diferencia. Ahora, para nosotros, aquí tenemos amos en los verbos en ar, y en los verbos en er tenemos hemos, y en los verbos en ir tenemos imos. Entonces son diferentes. Amos, hemos, imos. Igual pasa con vosotros. Habláis, ais, coméis, eis, y vivís, is. Son diferentes. Is, eis, ais. Para las terminaciones de usted y ellos, ellas, tenemos hablan, an, la terminación an, para los verbos en ar. Para los verbos en er es en, y para los verbos en ir es en. ¿Ok? Entonces, er e ir son muy similares, ¿ok? La diferencia está aquí. Aquí son diferentes, vamos a mirar, allí son diferentes. ¿Ok? Aquí es hemos, aquí es imos, aquí es eis, aquí es is. ¿Ok? Y ya sabemos, como dije anteriormente, que para los verbos, para yo, para el pronombre yo, todos terminan en o. ¿Ok? Hablo, como, vivo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos en oraciones. ¿Sí? Oraciones significa sentences. Entonces veamos el primer ejemplo. ¿Ok? Entonces digamos que yo quiero decir algo así como my students speak English and Spanish. My students speak English and Spanish. Entonces tenemos el sujeto, mis estudiantes. ¿Okay? Entonces mis estudiantes, el pronombre es ellos. ¿Sí? Ellos, que son hombres y mujeres, u hombres nomás, ¿sí? Ellos. Entonces tenemos que la terminación es an, ¿sí? Hablan. Entonces mis estudiantes hablan inglés y español. Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos el verbo en presente, que es el verbo hablar, hablan. Ellos hablan. Okay, muy bien. Veamos un ejemplo con el verbo comer. Entonces vamos a decir algo así como she eats between meals. She eats between meals. ¿Ok? Entonces tenemos el sujeto, ella
come entre comidas, ¿sí? She eats between meals. Este entre es between. Entonces tenemos el verbo que es come en ella come, ¿sí? También podría ser, en vez de ella, podría ser María, ¿sí? José, cualquier persona. Ok. Finalmente, para el verbo vivir, vamos a decir algo así como my parents live in Jackson, Mississippi, ¿sí? My parents live in Jackson, Mississippi. Entonces tengo el sujeto que es mis padres, el verbo que sería este, viven, porque es ellos, mis padres, ellos viven en Jackson, Mississippi. ¿Ok? Ahí está el verbo vivir conjugado para ellos, que son mis padres. ¿Ok? Y esa es la forma en que conjugamos verbos regulares en el presente del modo indicativo, ¿sí? Entonces ya sabemos, verbos terminados en ar, verbos terminados en er, verbos terminados en ir. Aquí están los pronombres y aquí están las terminaciones y finalmente unos ejemplos en oraciones. Ok, chao.